La generación del 27. El origen de esta generación o grupo podemos situarlo en 1927 en el Ateneo de Sevilla, donde se rinde un homenaje a Góngora por parte de los poetas Jorge Guillén, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Dámaso Alonso y Gerardo Diego. Este acto se encontraba patrocinado por el torero y también poeta Ignacio Sánchez Mejías, quien luego moriría en trágicas circunstancias y al que García Lorca le dedicaría el llanto por la muerte de Ignacio Sánchez Mejías. Y además este será el primer acto poético en el que se presenta a la generación del 27. El acto de homenaje a Góngora se realizaba precisamente en homenaje a este poeta por considerar los poetas del grupo del 27 que Góngora representaba la llamada poesía pura o poesía desnuda que preconizaba Ortega y Gasset en su obra La deshumanización del arte. La generación del 27 surge en un contexto cultural e ideológico en el que tiene un protagonismo fundamental el ya referido Ortega y Gasset, que habla de la necesidad de una política nueva y de la europeización de España como forma de superar las dificultades y el atraso en el que ésta se encontraba. Por otra parte, la institución libre de enseñanza que va a crear la Residencia Libre de Estudiantes y que va a tener entre sus representantes a Francisco Giner de los Ríos. La situación económica en los años 20, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, era una situación económica de bonanza. ¿Qué tienen en común todos estos poetas del llamado Grupo Generación del 27? Casi todos ellos tienen formación universitaria. Guillén, Salinas, Dámaso Alonso serán catedráticos de universidad. Gerardo Diego, por su parte, será catedrático de instituto. Y la residencia de estudiantes, creada por la Institución Libre de Enseñanza, como dijimos, será el lugar de encuentro de estos poetas. Casi todos pertenecen a la burguesía acomodada y tienen un pensamiento político liberal o izquierdista. La revista de Occidente fue creada por Ortega y Gasset a partir de 1923, en la que muchos de ellos escribirán, y algunos denominarán a esta generación la generación de la amistad, por esa relación de amistad que notablemente unió a todos sus miembros. La poesía española de estos años se dividía entre ultraístas e imitadores de Rubén Darío. Además, existía una admiración en los años 20 de estos escritores por Juan Ramón Jiménez. Para la nueva poesía será fundamental su difusión por las revistas, como Litoral, Carmen, Verso y Prosa, Gallo. La más importante de todas es la Gaceta Literaria, dirigida por Ernesto Jiménez Caballero, un escritor fascista, y en la época republicana hay que mencionar las revistas Héroe y Caballo Verde para la poesía, creada por Pablo Neruda, así como Cruz y Raya. Se ha discutido mucho si estos autores formaron una generación o un grupo. Gerardo Diego escribe en 1932 Antología de la Poesía Española, en la Antología Poesía Española 1915-1931, donde figuran junto a los hermanos Machado y Juan Ramón Jiménez solo los poetas del grupo: José Moreno Villa, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Dámaso Alonso, Gerardo Diego, Federico García Lorca, Rafael Alberti, Fernando Villalón, Emilio Prados, Luis Cernuda, Manuel Altolaguirre y Juan Larrea. Algunos prefieren el término de grupo al de generación por considerar que esta nómina de autores no se atiene al concepto de generación, según tal y como lo recoge Julius Petersen. El nombre del grupo o generación se debe al acto de homenaje que, como referimos anteriormente, realizaron a Góngora, porque Dámaso Alonso
ven Góngora al precursor de la poesía pura. La actividad del grupo se estima que se desarrolla fundamentalmente entre los años 1920 y 1936, aunque después de esta fecha y con el comienzo de la Guerra Civil, muchos de sus autores proseguirán su trabajo poético, ya sea en España o en el exilio. Los modelos literarios fundamentales de la generación del 27 van a ser Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado. También Rubén Darío, en lo que es el aspecto formal de la poesía, y Miguel de Unamuno. Además, hay que tener en cuenta la influencia de la generación del 98 y de Ramón María del Valle Inclán. Ortega y Gasset, como referimos, aporta el marco teórico de esta generación en su obra La deshumanización del arte de 1925, donde trata la poética de las vanguardias y la llamada poesía pura, es decir, aquella poesía que se encuentra despojada de toda implicación sentimental. También hay que mencionar a Ramón Gómez de la Serra y sus greguerías, sus invenciones que él mismo definió como metáfora más humor. Por otra parte, están el ultraísmo y el creacionismo. El ultraísmo como versión española del surrealismo y el creacionismo como movimiento o tendencia creado por Vicente Huidobro y que va a influir notablemente en autores como Gerardo Diego y Juan Larrea. A diferencia de la vanguardia europea, que es rupturista, sin embargo, los poetas del 27 siguen la tradición de Góngora, del Conde de Villamediana, Soto de Rojas, Lope de Vega, Gil Vicente, Gonzalo de Berceo, Bécquer o Espronceda. Es decir, la generación del 27 tratará de combinar, de hacer compatible la tradición y la vanguardia. Los rasgos comunes y las etapas de esta generación vienen recogidos sobre todo por Damaso Alonso y Jorge Guillén, quienes señalan las características que definen al grupo. Estas características son preferencia por los factores estéticos y síntesis entre tradición y vanguardia. En segundo lugar, el magisterio de Juan Ramón Jiménez y de Ortega y Gasset. Tercero, afinidad de gustos estéticos entre los miembros del grupo. Cuarto, una temática también afín. Y por último, una pluralidad de estilos, es decir, estilos diferentes, pero un lenguaje cercano. Se señalan dos etapas en la evolución del grupo. Una primera etapa, entre 1922 y 1928, dominada por la poesía pura, que tiene su origen en el poeta francés Paul Valéry, y esta poesía pura identifica realidad poética y realidad objetiva. Emplea poemas breves, elimina el sentimentalismo y vuelve a las estrofas clásicas. La segunda etapa iría de 1929 a 1936, dominada por el surrealismo y la estética neorromántica, y rompe la cohesión del grupo. José María Hinojosa conoce el surrealismo de primera mano en París en 1925 y escribe en 1926 el primer texto español surrealista, La flor de California. Freud y el psicoanálisis van a tener un gran impacto en la configuración del surrealismo, y Juan Larrea publica sus poemas surrealistas en la revista Carmen. No abarcaremos todos los autores de la generación del 27, pero sí los más significativos. En primer lugar, Pedro Salinas. Nació en Madrid en 1891 y murió en Boston, en Estados Unidos, en 1951. Fue catedrático de universidad. Tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil. Fue crítico literario con obras como Jorge Manrique o Tradición y Originalidad de 1947,
o la poesía de Rubén Darío de 1948. Entre los rasgos de su poesía se destaca el intelectualismo, el sensualismo y el carácter dialógico o dialogado. La primera etapa poética viene de la mano de Presagios de 1924, Seguro Azar 1929 y Fábula y Signo de 1931, en donde predomina un sentido lúdico coherente con los postulados de la poesía pura. A partir de 1930 se da la creación de la gran trilogía amorosa: La voz a ti de vida, 1933, Razón de amor, 1936 y Largo lamento, 1939. Una tercera etapa incluiría los poemarios del destierro, donde tenemos Confianza, que se publica póstumamente, El contemplado, de 1946, y Todo más claro y otros poemas, de 1949. Poemas estos marcados por el humanismo, los temas urbanos e industriales. Jorge Guillén era vallisoletano, nació en 1893, murió en Málaga en 1984 y es el poeta puro por excelencia, también catedrático de literatura, como Pedro Salinas. En 1938 se exilia y es profesor en varias universidades de Estados Unidos e Hispanoamérica. Vuelve a España tras la muerte de Franco y recibe el Premio Cervantes en 1976. Se distinguen dos periodos en su obra. El primero, compuesto por su obra Cántico, cuya primera edición se produce en 1918 y se van a ir dando sucesivas ampliaciones en 1936, 1945 y 1950. El segundo periodo incluye Clamor, compuesto por 3 volúmenes que son Mare Magnum de 1957, que van a dar En la mar de 1960 y A la altura de las circunstancias de 1963. También en este segundo periodo encontramos su obra Homenaje de 1967. Toda su obra completa la va a reunir en Aire Nuestro de 1968. Cántico se presentó como el paradigma de la poesía pura, como un himno de afirmación vital, un cántico a la creación y al goce de existir. El amor, ya sin embargo, tiene elementos negativos con un tono más melancólico y grave y un estilo más moroso, más lento. Hay una tendencia al poema largo, dividido con frecuencia en varias partes. Gerardo Diego nació en Santander en 1896 y murió en Madrid en 1987. Fue poeta y compilador de la antología Poesía Española Contemporánea 1915-1931, publicada en 1932, como ya comentamos anteriormente, y fundó las revistas Carmen y Lola. Fue catedrático de instituto, académico de la Real Academia y Premio Cervantes en 1979. Fue uno de los autores más prolíficos del grupo, de los que más escribió, y su poesía se caracterizó por una exquisita musicalidad y perfección formal. De ideología falangista, Gerardo Diego permanecerá en España una vez terminada la Guerra Civil. Los libros de Gerardo Diego se han clasificado, según su temática y estilo, en libros de paisajes, donde encontramos Soria, escrito entre 1923 y 1980, y Ángeles de Compostela, de 1940. Libros amorosos, como Amazona, de 1955. Libros donde se expresa una preocupación religiosa, como Bella Crucis, de 1931, o Versos Divinos, de 1971. Y libros creacionistas donde sigue esa
nueva tendencia iniciada por Vicente Huidobro, como comentábamos anteriormente, que son Imagen de 1922, Manual de espumas 1924 y Fábula de X y Z 1932. Sus libros mejor valorados son Versos humanos de 1925, Ángeles de Compostela de 1940 y Alondra de verdad de 1941. Vicente Aleixandre pasó su infancia en Málaga y se trasladó a Madrid con 13 años, donde se licenció en Derecho y Comercio. Fue profesor de Derecho Mercantil, padeció una grave enfermedad de los riñones y ganó el Premio Nacional de Literatura en 1934. Fue académico de la Real Academia y ganó también el Premio Nobel de Literatura en 1977. Aleixandre divide su producción en dos partes. La primera estaría compuesta por las obras Ámbito de 1928, Espadas como labios de 1932, Pasión de la Tierra y La destrucción o el amor 1935, Sombra del paraíso 1944. Esta obra va desde La pureza de Pedro Salinas y Jorge Guillén, El magisterio de Juan Ramón Jiménez, hasta una alegoría simbólica del mundo que con la guerra civil perdió el poeta. La segunda etapa contiene Historia del corazón de 1954, En un vasto dominio 1962, Retratos con nombre 1965, Poemas de la consumación 1968 y Diálogos del conocimiento 1974. Federico García Lorca nació en un pueblo de Granada llamado Fuentevaqueros en 1898 y muere en otro pueblo granadino, Biznar, en 1936. Su fama universal se debe en buena medida a ser víctima arquetípica de la guerra civil. Pertenecía a una familia acomodada y fue un estudiante que no logró terminar ni filosofía y letras ni derecho, carreras a las cuales intentó estudiar. También estudió piano. Entre 1919 y 1928 vive en la residencia de estudiantes en Madrid y pasa algunas temporadas en Granada, viajando a Cuba posteriormente y a Nueva York en 1929 y 1930. Será director del Teatro Nacional, del Teatro Universitario La Barraca, este teatro que tuvo la idea de llevar por toda España representaciones de obras clásicas de teatro a lugares donde no solían llegar esas representaciones. Y los temas de la obra lorquiana podríamos resumirlos en la frustración, el amor, normalmente de carácter trágico, el sexo, el primitivismo que se encuentra en la naturaleza, la esterilidad en relación con la homosexualidad, la infancia y la muerte. En su obra literaria podemos distinguir lo que se refiere a su obra poética, porque también escribió teatro, no solamente hablaremos de la poesía. Sus obras iniciáticas, su obra iniciática que sería Impresiones y paisajes de 1921, se trata de unas prosas modernistas. Libro de poemas de 1921, que supone una antología de toda la composición poética realizada hasta la fecha. Poema del Cantejondo se publica en 1931, aunque estaba escrito ya en 1921, y se basa, entre otras cosas, en el flamenco y en el estudio del carácter del folclore gitano. Canciones es de 1927. En 1928 publica el primer romancero gitano, donde lleva a cabo esa recreación de la Andalucía mítica que va a servir para expresar valores universales. La Oda al Santísimo Sacramento del Altar
que escribe entre 1928 y 1929. También hay una oda a Salvador Dalí, que es una obra de carácter cubista. El llanto por Ignacio Sánchez Mejías de 1935 se convertirá en una de las elegías más famosas de la historia de la literatura española, junto con las coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique. Poeta en Nueva York eh, se publicará póstumamente tras su muerte, y él lo escribirá a raíz de ese viaje realizado a Nueva York. Y se trata de un libro de carácter surrealista, donde va a realizar una crítica de la civilización moderna. En 1940 se publica también de forma póstuma Diván del Tamariz, como ha ocurrido también con algunos sonetos del amor oscuro. Dámaso Alonso fue catedrático de universidad y conferenciante en numerosas universidades extranjeras, fue académico de la RAE y obtuvo el Premio Cervantes en 1978. Formó parte del grupo poético del 27, más como crítico que como poeta, ya que llevó a cabo una labor crítica, la mayor labor crítica de la generación del 27. En 1921 publica Poemas puros, poemillas de la ciudad, obra poética de estilo postmodernista. Entre 1923 y 1924, El viento y el verso, breve poemario. Y en 1944, Oscura noticia, donde ya contiene su poesía desarraigada y poesía religiosa, aunque no ortodoxa. La Oscura noticia trata de la fugacidad de la vida y de todo lo que vive. Hijos de la ira de 1944 supone la culminación de su lírica e incorpora un lenguaje violento que da cabida al léxico vulgar, incluso a palabras malsonantes. La conclusión a la que se llega en esta obra es que la comunicación entre los hombres es imposible y solo es viable el asesinato, la guerra y la confrontación. Hombre y Dios de 1955 supone una indagación serena en la presencia de Dios. Gozos de la vista de 1981 exalta el don de la visión como un regalo de Dios. Y Dudas y amor sobre el Ser Supremo de 1985 recapitula los problemas religiosos del autor y sus conflictos de fe. Emilio Prados fue uno de los Emilio Prados no llegó a terminar sus estudios de filosofía en Alemania y a su vuelta crea con Manuel Altolaguirre la revista Litoral. Durante la Guerra Civil tuvo una participación activa en el bando republicano y posteriormente se exilió a México, donde vivió dedicado a la docencia y la literatura. Algunas de sus obras son Tiempo, 20 poemas en verso de 1925, Llanto subterráneo de 1936 y El misterio del agua, escrito entre 1926 y 1927, pero que permaneció inédito hasta el año 1954. Nuestro siguiente poeta es Luis Cernuda, cuya personalidad era distante y retraída, y estudió Derecho en la Universidad de Sevilla, donde fue alumno de Pedro Salinas. Residió luego en Madrid y cultivó amistad con Vicente Alexandre o García Lorca. En 1933 se había afiliado al Partido Comunista Español y toma partido por la causa republicana. En el 1938 abandona España y vive en Inglaterra como profesor de español hasta 1947, año en el que se traslada a Estados Unidos. En 1950 se instalará en México. En su obra La realidad y el deseo va recogiendo sus libros y esta obra puede ser considerada su biografía espiritual. Cernuda lleva a cabo una poesía de meditación relacionada con Unamuno, Hölderlin, Novalis, Leopardi, la tradición británica y Becker. Las etapas de su obra
que podemos establecer son las siguientes. Una primera etapa que serían años de aprendizaje, con obras como Perfil del aire de 1927, que consigna una contemplación elegíaca del mundo. En esta etapa también se encuentra Négloga elegía Oda de 1927-28, que constituye un homenaje a la tradición clásica. La segunda etapa de juventud contiene Un río, un amor y Los placeres prohibidos, obras escritas entre 1929 y 1931, que suponen una adhesión de Cernuda al surrealismo. Su obra Donde habite el olvido, de 1934, es un libro de corte neorromántico, basado en Becker, ya que precisamente el título del libro deriva de uno de los versos de Becker que habla de Donde habita el olvido. La tercera etapa de madurez tiene como algunos títulos como Las nubes de 1943, que es un libro elegíaco sobre la guerra civil, o Ognos de 1942, de poesía en prosa. Y la cuarta etapa, El comienzo de la vejez, tiene Desolación de la quimera de 1962, que se apoya en temas españoles o en personajes de la cultura para una poesía moral.